Muy buenas noches, qué privilegio es poder estudiar la palabra del Señor. Hoy los quiero invitar a hacer un estudio temático sobre un atributo de Dios. El atributo que vamos a estudiar es la omnipotencia o poder de Dios. Quiero fijarme tres propósitos al inicio. El primero es llegar a conocer más a Dios. El segundo es que el conocimiento me lleva a una fe más grande sobre Dios, y el tercero es que todo lo que haga con esa fe sea para la gloria y la honra del Señor. Como podemos entender, es difícil estudiar un solo atributo separado de los demás, pues realmente Dios es un todo en solo atributos. Entonces algunas cosas voy a tener que relacionarlas con la soberanía, y así voy desarrollando el tema. Quiero hacer un paseo general sobre la Biblia. Quiero empezar sobre la creación, luego el poder y la omnipotencia de Dios en el Antiguo Testamento, y luego llegamos al Nuevo Testamento. Pero antes de eso, los invito a orar. Padre Santo, Padre Precioso, venimos a ti totalmente conscientes de que estamos necesitados de tu sabiduría, de conocer tu verdad. Queremos ser luz, queremos de ser testimonio. Por eso, Padre, pedimos para que seas tú, a través del Espíritu Santo, a mí dirigiéndome y a ustedes disponiendo ese corazón, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, en el recorrido habrán cosas que son entendibles, habrán pasajes que no los puedo entender. Por ejemplo, la Trinidad, la deidad, de cómo Dios es Dios y cómo Dios es hombre. Pero en general Dios nos manda a obedecer, más no tanto entender, sino obedecer su palabra, su verdad. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas solamente son para Dios. El poder y la omnipotencia de Dios se ve manifestado en lo físico y también se ve manifestado en lo espiritual. Por eso quiero invitarlos a Génesis 1:1 para ver cómo el poder de Dios en solo 10 palabras expresa una magnitud, expresa una grandeza. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es solamente un versículo, y solamente en ese versículo, con esas 10 palabras, está demostrando su poder. Yo diría, ya hizo todo, porque tiene los cielos y tiene la tierra. Faltaría muy poco lo que habría que hacer. Pero ¿cómo hizo Dios esa creación? Con el poder de su palabra. Es una declaración contundente. Si pudiéramos nosotros entender cómo hizo Dios para planear su creación, qué utilizó, qué herramientas, qué cálculos, qué materiales, no lo podemos entender. Lo único que entendemos es que la creación que fue hecha por Él depende de su palabra y depende de su poder. También se manifiesta su soberanía. ¿Cómo lo hizo? O sea, debemos considerar que la única ayuda que necesitaba fue la Trinidad. Él era arquitecto, era un arquitecto eterno que ya existía y que seguirá existiendo. Era autor de la eternidad pasada, la eternidad futura. Hizo la creación de la nada, es decir, una creación in nihilo, no tenía ningún material. Todo lo que necesitaba simplemente lo hacía con la palabra de su poder. Ahora quiero invitarlos a Salmo 103:19. Salmo 103:19. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reina domina sobre todos. Imaginémonos ahora lo que está diciendo aquí el Salmo. Jehová estableció su trono en los cielos. Él está en la parte superior de la esfera, de la circunferencia de la tierra. Y desde ahí domina sobre todos. Si tan solo nosotros pudiéramos hacer lo mismo, salirnos y observar la maravilla de cómo hizo la creación, Él sentado sobre la tierra diciendo: hágase el reino animal, hágase el reino vegetal, hágase lo que se ve, hágase lo que no se ve, es decir, lo etéreo, hágase la luz, váyanse las tinieblas. O sea, quedaríamos totalmente asombrados y no lo alcanzamos a entender ni a comprender.
Nuestra mente tan finita no alcanza a entender lo maravilloso de su creación. Quiero invitarlos ahora a ver la omnipotencia de Dios en el Antiguo Testamento. Dice Deuteronomio 26, 8 al 9, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Pero antes de eso algo pasó. Si miramos cada página de la Biblia, lleva un sello plasmado del poder, de su omnipotencia y además de su soberana actitud hacia la creación. En el inicio le hizo promesas a Abraham, unas promesas que estaban pensando en un presente, pero también estaban mirando hacia un futuro, y unas promesas que estaban pensadas no solo para Abraham, sino para su creación. En Génesis Dios creó el cielo y la tierra, todo lo que con él hay, y también creó el hombre. Y ahora empezamos a ver en Génesis y en Éxodo cómo a través de diferentes hechos saca a su pueblo, cumpliendo la promesa que le había hecho Abraham, los saca de la esclavitud y los lleva hacia una tierra prometida. En ese transcurrir, primero los saca, después los lleva, los protege, los cuida, los alimenta, los cuida de noche, los cuida de día. Entonces en Génesis y en Éxodo vemos cómo se empiezan a cumplir sus promesas y cómo se ve el poder manifestado. Él no solamente tiene el poder sobre la creación, sino también tiene el poder sobre su pueblo. Vamos a mirar algunos ejemplos, no son todos, pero los invito ahora al libro de Job. En Job también vemos cómo Dios permite que Satanás afecte la integridad de Job, afecte su familia. Pero vemos cómo Job siempre tuvo la confianza en él. A pesar de la situación, dice Job 38, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Qué pasó aquí? Job, dentro de su desesperanza, dentro de su vacilar, dentro de su constante debilidad de su fe, necesitaba una explicación y siempre acudía a Jehová. Siempre pedía, explícame, dígame por qué. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? O sea, siempre había una necesidad de saber sobre la situación. Y aquí en el capítulo 38, en el capítulo 39 y 40, Dios se le aparece y le empieza a responder. Pero no le responde como quería decir Job, sino le responde con preguntas. Le dice, mira el poder que yo tengo, mira el poder que yo tengo sobre la creación. Mira el poder que tuve sobre los cielos, sobre la tierra, sobre la naturaleza, sobre el clima, sobre los animales. ¿Quién eres tú para poderme juzgar o preguntar? Entonces Dios está mostrando ahí su poder sobre todo lo que existe, sobre todo lo creado. Ahora quiero invitarlos a Salmos. En Salmos hay varias declaraciones también que hacen referencia al poder de Dios sobre la creación, al poder de Dios sobre los huérfanos, al poder sobre las viudas, a la protección sobre las viudas, a la morada que le da a los desamparados, lo soberano que es sobre los enemigos, sobre el impío. Eso lo vemos en Salmos. En Eclesiastés también aparece otro ejemplo de cómo Dios sujetó la creación, podemos decirlo, a maldición. Eso lo manifiesta en Eclesiastés. ¿Y por qué lo sujetó? Debido al pecado que se generó en Génesis 3. Más adelante vuelve a hacer otra representación de su poder en Isaías, capítulo 40, del 12 al 15.
Dice Jehová otra vez, dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como gota de agua, que cae como del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¡Qué grandeza! El poder entender que Dios es infinitamente inmenso y nosotros somos infinitamente necesitados de Él. Eso solamente nos muestra eso. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? O sea, solamente Dios. ¿Quién los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Imaginémonos, no nos podemos imaginar. ¿Y quién le enseñó al Espíritu de Jehová o quién le aconsejó? Nadie. Él no necesita de nadie y no nos necesita tampoco. Con estos ejemplos los quiero invitar ahora al Nuevo Testamento. Aquí hemos visto la fidelidad de Dios a través del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se repite algo que pasó desde el Antiguo Testamento, la infidelidad del hombre, y en el Nuevo Testamento sigue ese mismo proceso. El pecado había sido uno de los puntos importantes que había planteado para que Dios prometiera una simiente en Génesis 3:15. Quiero invitarlos a Juan 10, 17, 18. La solución a ese problema era el pecado. Y dice aquí, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Aquí ya estamos hablando de una solución, un poder que tiene Cristo para darle solución al pecado. Nadie me la quita, sino que yo de yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí mi Padre. Aquí estamos viendo el poder y la omnipotencia espiritual frente a una situación de salvación. Aquí Dios no estimó ser igual a Dios, se volvió hombre para dar respuesta a una problemática que era el pecado. Eso es lo que yo no puedo entender, cómo siendo Dios se volvió hombre, o sea, cómo Dios habitó en el hombre. No lo entiendo, pero lo debo comprender y debo hacer caso de esa situación. En Mateo 19, 25, 26, sus discípulos dicen, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Ahí se presenta una situación de necesidad y solución al pecado. Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Aquí otra vez más, Cristo empieza a decir, para ustedes es imposible, pero para mí no. Ahora vamos a Hechos 20:32. Empezamos a ver el poder para edificación y santificación. Y dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de su gracia, destacamos esa palabra de su gracia que tiene poder. Si vemos así como en Génesis la palabra de Dios fue utilizada para la creación, no dejó ese poder de existir, ese poder se mantiene aquí, porque es la palabra de su gracia, que tiene poder. Dios no se hizo a un lado, Dios no hizo la creación y se apartó o se fue, no, Dios está cuidando y está presente en su creación. Ahora quiero invitarlos a 2 Corintios 9:8, donde vemos por
poder para socorrer a los que son tentados y poder en abundancia de gracia y buena obra. Dice 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Poderoso es Dios. ¿Poderoso para qué? Para derramar en nosotros abundante toda gracia. No tenemos disculpa de que no tenemos lo suficiente, no tenemos disculpa de que nos falta, no tenemos disculpa por qué no hacer buenas obras. Dios ha derramado en nuestros corazones lo suficiente. Dice poder para salvación por gracia, que eso es, recordémoslo, está en Efesios 2:8, y poder para sujetar todas las cosas, Filipenses 3:21. Poder, dice, el cual transformará el cuerpo a la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Poder para sujetar todas las cosas. Colosenses 1:17. Vuelve a hacernos referencia a que Él puede sustentar todas las cosas. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Quisiera que entendiéramos todas las cosas, porque leemos, dice, y en Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pero ¿cuáles son todas las cosas? Pues es claro, ahí dice todas las cosas, no dice solo las cosas buenas o solo las cosas malas o algunas cosas. Lo que hemos venido leyendo siempre es todas las cosas. Poder para salvación. Lo habíamos nombrado anteriormente, pero quiero recordarlo. En Judas 24. Poder para estar frente a su gloria. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria y honra del Señor. Dios, cuando se volvió hombre, no se despojó de su omnipotencia, de su soberanía, de su poder, de su justicia, de su inmutabilidad. Nada fue quitado de él, todo se mantuvo, y todo se mantuvo con un propósito. Bueno, hemos visto parte de lo que la Biblia nos muestra sobre el poder y la omnipotencia de Dios, sobre su soberanía para controlar todas las cosas, para crear, para dirigir. Pero ¿cuál es el propósito con esto? O sea, ¿qué tiene que ver conmigo o qué tiene que ver contigo? Quiero recordar los 3 objetivos iniciales con los que empezamos. Primero, conocer más a Dios. Segundo, que nuestra fe, cada vez que conozcamos más al Señor, crezca, abunde. Y 3, para que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra del Señor. Quiero invitarlos a Efesios 1, 11 y 12. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para el alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice, en Él, en Cristo, habiendo sido predestinados, desde antes de la fundación del mundo ya fuimos predestinados. Conforme al propósito, Él ya tenía un plan, y ese plan se está cumpliendo y se va a cumplir a totalidad, que hace que todas las cosas, vuelvo a hacer énfasis, que hace que todas las cosas, no algunas cosas, o las cosas buenas o las cosas malas, dice que hace que todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos alabanza de su gloria, los que primeramente esperamos en Cristo. Esto tiene que ver con el tercer objetivo que me he trazado. ¿Cuál es? Y es lo que planteó Dios, no soy yo, es Él. Que todo sea para la gloria del Señor. Todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Su creación lo va a alabar.
La humanidad lo va a alabar. Todo es para la gloria y honra del Señor. Pero todo esto no va en contra de nosotros, porque cada vez que todo gloria al Señor, nosotros recibimos un bien. Todo lo que a Él le agrada, nosotros recibimos un bien y es un bien eterno. Ahora acompáñenme a Salmo 115:3. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Qué palabras tan hermosas. Vuelvo a leerlo. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso, lo ha hecho. Es decir, todo lo que hay, todo lo que sucede, todo lo que tenía planeado, es lo que se ha hecho. Nada se ha salido de su control, nada se ha salido de sus manos. Pero aquí es donde nosotros encontramos dificultades. Nosotros nos quejamos, nosotros desfallecemos, nosotros tenemos pruebas, dificultades, situaciones, y ahí mismo, no, pero no, esto no está bien, este mundo no está bien, mi vida no está bien, mi trabajo no está bien, mis deudas no están bien, mis problemas, mis dificultades, la ira, la justicia, la muerte, no está bien. Pero entendamos que es un mundo creado por Dios, es un mundo creado por Él, es un mundo ordenado, controlado por Él. Rápidamente miremos Mateo 10:29. Él tiene el control sobre todo. Aquí nos dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Aquí algunos entienden de que es que sin vuestro Padre lo permita. Dice el siguiente al versículo, pues en vuestros cabellos todos están contados. Dios no solo se encarga de las cosas grandes, sino también de las cosas pequeñas, de las cosas que no percibimos. Y aquí no dice que Dios permite, no. Dios no permite, Dios controla todas las situaciones. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Yo no voy donde yo quiero, yo voy donde me lleva el Señor. Vuelvo y lo repito, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Yo puedo ir equivocado, pero el Señor me endereza. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Todas las situaciones son controladas por Dios. La suerte se echa en el regazo, se tiran los dados, mas no es que Dios ya sabe los números que van a salir los dados, no, Dios controla. No es que Él sabe, es que Él controla, es diferente. Dice, mas Jehová es la decisión de ella, Él es el que decide. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Vuelve a decirnos su palabra. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No algunas cosas, todas, con la palabra de su poder. ¿Cómo entenderlo? Él está en todas partes, en todos los momentos, en todos los sitios. Su poder es inimaginable. Él está reinando en cada esfera de su creación. Pero hay algo que somos nosotros responsables, es por obedecerle. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Aquí esto me hace reflexionar que en Génesis Dios creó al hombre del barro. Y aquí otra vez en Efesios vuelve a darle vida, cuando a través del sacrificio de la cruz, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Ya estábamos muertos. Y Él nos dio vida. Y muertos no podíamos hacer nada. O sea, realmente nuestra situación es lamentable. Nuestra situación sin Cristo no podemos hacer nada. Es claro, dice su palabra, estaban muertos.
¿Y cómo era nuestra situación? En Romanos 3, 10 al 11 dice, recordémoslo como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay, no lo hay, no existe, no ha existido ni existirá. En Efesios 2, 8 al 9 se ve el poder manifestado a través de su gracia. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Otra vez Dios, otra vez Cristo, otra vez ahí, a través de su poder, haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Según de Timoteo 1, 9 al 10. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Quién nos salvó? Cristo. ¿Cómo? Con un llamamiento. ¿Cuándo? Antes. Antes, dice, porque Jesús antes de los tiempos de los siglos, o sea, eso ya estaba destinado. Pero que ahora es manifestada, o sea, otra vez esa gracia que había sido manifestada ya está presente. Por la aparición de ¿quién? De Cristo. Cristo que es el Salvador, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La muerte no pudo vencer. El mal no puede vencer. Isaías 45, del 5 al 7. Un llamamiento santo de Dios. El llamamiento santo de Dios no me exime de mi responsabilidad. Es cierto que Dios tiene el control de todas las cosas, pero yo soy responsable de las situaciones, de las acciones. Yo soy responsable ante Dios. Dice Isaías 45, el 5 al 7. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Dios no ha cambiado. Dios es inmutable. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y aquí está diciendo palabras fuertes. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay ninguno más que yo. Yo formo la luz, las tinieblas, crea la paz y creo la adversidad. Él hace todo esto. Ahora Romanos 9:22. Aquí Pablo nos dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. Él hace justicia, pero también derrama misericordia. ¿Y esto a qué nos lleva? Que su creación, específicamente el hombre, tiene que algún día entregar cuentas al Señor. Algún día tiene que arrodillarse ante el Señor, ante el Creador del cielo y de la tierra. Estaremos ante su presencia. Unos para recibir misericordia, otros para recibir gloria, otros para recibir castigo. Pero recordemos que cada vez que Dios es glorificado, nosotros estamos recibiendo un bien eterno. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito, la razón es para que, de toda esa manifestación de Dios, es para qué? Para que podamos ver, podamos honrar, podamos agradecer, podemos glorificar el carácter de Dios. Cuando yo miro un árbol digo, las hojas están cayendo, yo me imagino el viento, pero se me ha olvidado saber que Dios es el que sostiene todo. Dios es el que permite el viento, Dios es el que deja caer, el que permite que caiga la hoja. Dios todo lo controla.
tanto el bien como el mal. Romanos 8, 28, 39. 8 del 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a ellos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Quiero parar ahí un momentico. Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, espada. Eso me lleva a contemplar de que no estoy exento. Dice más los que aman a Dios. Yo amo a Dios. Pero eso no me hace exento porque ¿qué está diciendo? Que ni la tribulación, eso significa que yo puedo pasar por tribulación, por angustia, por persecución, por hambre, por desnudez, claro que sí, por peligro, por espada. El amar a Dios no significa que yo voy a tener una vida de bendición material, espiritual, abundancia, dinero, no. Dios me está diciendo que todas esas situaciones tienen un propósito para conmigo y que yo en cada situación en la que esté debo glorificar a Dios y que cada situación tiene un propósito, por difícil que sea para mí. Y el propósito es que yo honre y glorifique a Dios. Y cada vez que yo honro y glorifico a Dios en mi vida, estoy recibiendo un bien, y es un bien eterno. Si Él dio a su Hijo por mí, yo no puedo dar igual, pero sí puedo dedicar mi vida a vivir en victoria. Sí puedo entender y comprender que Dios ha hecho esta creación para que yo la disfrute. Quiero terminar con una referencia que hizo un querido hermano. Él decía, si tú pudieras el día de mañana desear o hacer lo que más deseas, ¿qué te gustaría hacer? Si yo quisiera hacer lo que yo más quiero hacer mañana, ¿qué me gustaría hacer a mí? No hay restricción económica, no hay restricción de ninguna naturaleza. O sea, ¿qué me gustaría hacer? ¿Qué te gustaría a ti hacer el día de mañana? Y si llegara el día de mañana y yo pudiera realizar lo que yo quiero, o tú pudieras realizar lo que tú quieres, ¿qué dirías? La verdad, gozo. La verdad, alegría. La verdad, felicidad. ¿Cierto? Pues tengamos en cuenta que este día que estamos viviendo es Dios el que lo tiene planeado para mí. Y es Dios el que tiene cada día planeado para ti. Y ese Dios es el creador del cielo y de la tierra. Es el único Dios. Y Él todo lo que ha creado es lo mejor para mí y para ti. Los invito a orar. Amado Padre, tu palabra dice que tú eres el autor de todo lo creado. Tú fuiste el que nos escogiste. Nos has escogido para tu gloria. Y tú nos dice que has comenzado la obra en nosotros. Y nada ni nadie va a evitar de que la obra perfecta que tú haces en cada uno de los que te amamos se cumpla. Pido, Padre, por aquellas personas que no te conocen y que tu palabra dice también que todo aquel que crea en ti será aceptado y llamado como tu Hijo, Padre. Ayúdanos a entender esta gran verdad. Ayúdanos a vivir en victoria y ayúdanos a amarte y glorificarte en todo momento. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.